amados hermanos y hermanas, en el corazón de Cristo y de María. Somos hijos de nuestro tiempo, de nuestras familias, y recibimos un sinfín de tradiciones que hemos puesto en práctica paulatinamente en la medida en que vamos comprendiéndolas. Como también hemos recibido un cúmulo de normas, de leyes que rigen nuestra vida. La Sagrada Familia de Jesús, María y José no estuvo exenta. Se insertó en el espacio y en el tiempo. La palabra hecha carne tomó nuestra condición humana y nos mostró precisamente en su propia humanidad esta manera nueva de experimentar esta relación con Dios. El día de la Navidad expresábamos cómo en ese volver nuestra mirada al pesebre era contemplar la grandeza de Dios en su pobreza, en esa manifestación. Quiso nacer en medio del estiércol y al mismo tiempo hacerse forraje, decíamos, siguiendo a los santos padres de la Iglesia, alimento para las bestias, para transformar los corazones y acercarlos de nuevo a Dios a través de la obra maravillosa de la redención. Y al mismo tiempo sigue siendo alimento para nosotros cada vez que nos acercamos a Él, para que limpie nuestros pecados y nos lleve entonces a través de su gracia a la casa del Padre. El Evangelio que escuchamos nos vuelve a ofrecer esos pormenores de la pobreza de esta familia de Nazaret. En un primer momento nos dice que transcurridos los días de la purificación, siguiendo la ley de Moisés, se presentaron para ofrecer este sacrificio. 2 tórtolas o pichones correspondientes a aquellos que no tenían recursos para ofrecer lo que sería la ofrenda predilecta, siguiendo precisamente lo que era el sacrificio inicial, ofrecer un cordero sin mancha a Dios. Pero al mismo tiempo nos muestra cómo se van dando estos cambios paulatinamente. María cumple lo que esta ley le indica: 40 días para el varón. Si hubiese sido una mujer, tendría que haber esperado 80 días para poderse haber presentado en el templo. Mas, sin embargo, notamos cómo ellos, aún a pesar de su pobreza, tienen este gesto de manifestar su gratitud a Dios, y al mismo tiempo, aunque no lo dice el Evangelio, tuvieron que dar una aportación para que en la circuncisión de Jesús se diera ese pago, digamos, de ofrenda para ser incorporado a la familia de Abraham a través de ese ritual. Además, este pasaje, en cierta manera, nos sigue conectando con lo que escuchábamos el día de la Navidad, esta alegría del anuncio. Se nos presentan a nuestra consideración 2 personajes, Simeón y Ana, que significa Dios escucha y Dios concede su gracia respectivamente. Asimismo nos dice de Ana que es hija de Fanuel, es decir, el significado: Dios es luz, y de la tribu de Aser, felicidad, es el significado. Notemos entonces cómo el anuncio se sigue presentando. Dios escucha,
Decíamos en el Salmo, no olvida sus promesas. Además, concede su gracia. Ana. Y es el Dios que se manifiesta en la luz. Recordemos cómo este anuncio fue dado hacia los ángeles. La gloria del Señor, dice, resplandeció en la oscuridad. Y esto causó grande alegría, es decir, felicidad. También nos muestra una realidad en esto que nos dice de estos personajes. Esperaban el cumplimiento de las promesas del Señor. Esto lo podemos constatar si seguimos una interpretación que se da en relación a la figura de Ana, en donde primeramente nos dice, siendo doncella, es decir, virgen, que recibe este mirar de la pleitesía del Señor hacia el pueblo de Israel, que le escucha y que le llama. Luego, este breve periodo de su vida, 7 años, que algunos dicen es el esponsal que se realiza en la alianza con el Señor. Tú serás para mí un pueblo y yo seré para ti un Dios. Y después, esta experiencia y vivencia de la viudez, que significaría, según algunos, la ausencia de Dios en el corazón de aquellos que se han apartado de los caminos del Señor. Pero que en Ana tenemos aquel resto fiel que espera las promesas del Señor y nos lo muestra en este límite de la edad que nos dice 84 años, como para querer decir, en el momento último ella espera el cumplimiento de las promesas del Señor como el mismo Simeón. Y en este escuchar y en este esperar, estamos prácticamente cerrando un año. Lo mejor es cuando verdaderamente hacemos un balance de todo lo que ha transcurrido y vemos cómo nuestros días fueron pasando en darle vuelta a esas hojas del calendario. Y al mismo tiempo proyectamos hacia adelante. Hacemos toda una serie de planeaciones y cuando tenemos organizados nuestros anhelos, nuestros deseos, nos presentamos al Señor y le pedimos que bendiga aquello que nosotros queremos. Sin embargo, pasamos algo por alto. La escucha. Una escucha que si nosotros volvemos nuestra mirada a esta página del libro de Génesis, nos expresa cómo Abraham, en la escucha del Señor, se dispuso a seguirle sin saber hacia dónde conduciría sus pasos. Y el hijo de la promesa, aquel del cual él esperaba fuese numerosa su descendencia como las estrellas del cielo, únicamente recibe una primicia. Abraham no ve esta grande descendencia. Inclusive nos dice, siguiendo ahora lo que el autor en la carta a los Hebreos nos manifiesta, esta fe de Abraham estuvo sumada con una obediencia al llamado de Dios y al mismo tiempo una prueba de ofrecer lo que más amaba, de entregarle a Dios todo cuanto fuese la voluntad de aquel que le había llamado. Y entonces podemos decir, en esta experiencia de fe, en verdad nuestros planes, nuestros proyectos están a la luz de Dios. ¿O hacemos esto que hemos mencionado? Lo contrario. Queremos que Dios se sujete a nuestros planes y bendiga nuestros intereses. ¿O hay verdaderamente una obediencia en donde, en la escucha de la palabra, trato de discernir y descubrir en las cosas más sencillas y simples de la vida cuál es la voluntad de Dios? Eso lo podemos ver en la página evangélica. Tanto Simeón como Ana traten de imaginar
Estando en el templo de Jerusalén, ¿cuántos cientos, miles de niños vieron pasar para recibir ese ritual de la circuncisión y ser incorporados a esta descendencia de Abraham? Solamente aquel que es capaz de discernir y de estar atento a los signos de los tiempos y en esa búsqueda verdadera de la voluntad del Señor es capaz de descubrir entonces hasta lo más insignificante la grandeza mediante la cual Dios se hace presente. Para ellos el signo fue ese niño que se presentaba. Y cuando se es capaz de ver a Dios en la vida, tal y como nos dice el Evangelio, muy hermosamente en la persona de Simeón, porque pone en sus labios las siguientes palabras: Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han contemplado a tu Salvador. Notemos la fuerza de estas palabras. Aquel que contempla a Dios, que ve su rostro, este mundo se convierte en nada. Ya no hay nada que pueda satisfacer el alma. Se prefiere que estos días concluyan para gozar de esa visión beatífica de Dios. El mundo se vuelve entonces vaciedad. Y lo único que puede llenar el corazón y la alegría que necesita es esa presencia de Dios. Y esto no únicamente en Simeón y en Ana. Así nos lo dice la experiencia mística de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Esperar en el Señor es algo entonces mucho más de que un simple decir creo. Es un dejarse arrastrar y conducir por Él. Y la manera tal vez en donde nosotros tenemos que empezar a discernir y darnos cuenta si esta presencia del Señor se hace en verdad realidad de nosotros es en el seno de nuestra propia familia. ¿Qué tanto y cuánto en verdad nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras acciones transmiten esta bondad y esta alegría que procede de Dios? ¿Cómo se ha transmitido esa tradición de generación en generación en hacer gestos concretos de caridad? ¿Y cómo se ha hecho vivencia en nuestra vida de fe a través de una oración hecha con gratitud en el seno de la misma familia? ¿Cómo verdaderamente como padres se ha sido capaz en verdad, como nos dice el Evangelio, hacer que los hijos crezcan en santidad y gracia en la presencia de Dios y de los hombres? Muchas cosas hay que tenemos nosotros que cuestionar a la luz de la palabra. No podemos quedarnos contentos con lo que somos ni con lo que tenemos. Tenemos que buscar a la luz de la fe un crecimiento de vida interior donde verdaderamente la palabra que escuchamos se haga vida y como Ana y como Simeón en verdad cantemos las maravillas del Señor. Les invito, estimados hermanos y hermanas, a que verdaderamente al acercarnos al altar del Señor, descubramos que verdaderamente tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo para que nosotros tengamos vida, y que esta vida que nosotros recibimos podamos hacerla crecer en el seno de nuestras familias. Que así sea por la gracia de Dios. Profesemos nuestra